La organización escolar, origen y evolución. La organización escolar va dirigida al cumplimiento de normativas, procesos administrativos, sistemas de gobierno y controles necesarios para que los colegios lleven a cabo sus funciones educativas y organizativas. Además, es de vital importancia la participación de todos los actores educativos para que cada uno de los objetivos, fines educativos planificados puedan cumplirse y así satisfacer las necesidades educativas que pueden persistir en los centros escolares. La organización escolar se origina en el Imperio Romano. El sistema educativo tenía 3 niveles de enseñanza, también denominados escuela elemental, escuela media y superior. En la elemental, el saber debía ser buscado por la inquietud y la familia era el lugar adecuado para la formación del niño. En la escuela media solo podían asistir los aristócratas o hijos de los comerciantes adinerados. Finalmente, en la escuela superior se los preparaba para la enseñanza del arte, la oratoria, la retórica. Por lo tanto, en el origen de la organización no había una atención a la diversidad. A lo largo de la historia, la educación ha cambiado y hay aspectos en la organización que facilitan el cumplimiento de los fines. Entre ellos están los recursos materiales. Hablamos de infraestructura, materiales tecnológicos, físicos, como libros. Los recursos humanos son todos los actores educativos conformados por la parte pedagógica, administrativa, entre otras. Los recursos funcionales y formales son todas aquellas leyes educativas que permiten una convivencia armónica, que permiten satisfacer las necesidades educativas. Por otro lado, Rufino Blanco en el año 1930 afirma que el objetivo de la organización escolar es la educación de los escolares a través del proceso instructivo con una correcta adecuación de los elementos que integran un centro. La organización escolar cumple un papel fundamental dentro del ámbito educativo. Para que el proceso de enseñanza y aprendizaje funcione, se debe partir de un análisis de la realidad en la que se encuentra y fomentar sobre todo la colaboración entre todos los profesionales que participan en la educación del alumnado. Esta engloba un compendio de normativas, procesos administrativos, sistemas de gobierno y control necesarios para que los colegios lleven a cabo sus funciones educativas y organizativas. Principios básicos de la organización escolar. La organización escolar tiene como principios fundamentales una serie de objetivos que persigue y debe cumplir. Estos elementos son la planificación u organización. Incluye el aspecto más organizativo donde se establece el propio funcionamiento del centro, los valores y normas que guíen el proceso de trabajo y educación de la comunidad educativa del centro, una buena relación, comunicación y coordinación entre los propios docentes y también con las familias y el alumnado. Establecer espacios donde todos puedan expresar sus ideas y aportar beneficios al funcionamiento del centro. Estructurar las funciones de cada miembro del colegio y sus labores. Un calendario donde se establezcan cómo, cuándo y en qué momentos se deben reunir, trabajar o realizar alguno de los trabajos que se le encomiendan. Todas estas premisas son la base fundamental para que un centro educativo lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera eficaz. Bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. Al hablar de bases teóricas nos referimos a un conjunto de conceptos o diferentes puntos de vista hacia un enfoque determinado, en este caso hacia las organizaciones escolares. Cabe recalcar que si no existe una buena base teórica, todo instrumento diseñado o cualquier teoría empleada en algún estudio carecerá de validez. Por eso tenemos Ainhoa García Calvo dice que las organizaciones escolares tienen como objeto de estudio de la institución educativa, ya que considera la escuela como la integración de los diferentes elementos que la componen y ésta se preocupa principalmente de la instrucción, formación y educación de los estudiantes. Es decir, se encarga de estudiar la escuela teniendo como meta la mejora en cuanto a la relación de la enseñanza y aprendizaje. Isabel Fernández afirma que estas organizaciones, para poder aplicar los principios, leyes
y prácticas por las que se rigen las escuelas están apoyadas en teoría científica. La RAE manifiesta que la organización escolar es la acción y efecto de organizar. También se refiere al conjunto de personas con los medios adecuados que funcionan para alcanzar un fin determinado. Entonces, nos podemos dar cuenta que las bases teóricas, según autores expuestas anteriormente, apuntan a una sola cosa: a mejorar la función educativa para facilitar un poco más el aprendizaje de las personas, un aprendizaje didáctico, pedagógico y claro. En conclusión, la organización escolar es incuestionable dentro de las instituciones educativas, debido a la importancia, pues aporta en normas, en requisitos y regularidades que los directivos deben tener en cuenta para fomentar una buena organización de trabajo en el momento de la toma de decisiones acertadas en su proceso de dirigir las escuelas hacia un fin alto. Entonces, estos fundamentos deben ser el conocimiento de todos los que participan dentro del proceso pedagógico. Una forma interesante para comprender a las organizaciones escolares es utilizando la metáfora. Ellas nos adentran en un mundo subjetivo de los sujetos y nos revelan un modo de ver y un modo de pensar, que traspasa el cómo comprendemos el mundo en general, la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. Las metáforas han sido utilizadas para representar e ilustrar a la escuela, y todas ellas han contribuido al desarrollo teórico de las organizaciones escolares. También las metáforas no son extrañas, y ni mucho menos en la organización escolar, porque lo son para otras realidades que pudiéramos contemplar. Podríamos mencionar que las expresiones metafóricas han sido utilizadas con frecuencia y además que las metáforas pueden llegar a convertirse o ser el propio pensamiento que se desarrolla y también permite explicar y contribuir el conocimiento. Morgan, en su libro Imágenes de Organización, utiliza la metáfora para ver y comprender a las organizaciones de un modo distinto. Por ejemplo, en las escuelas públicas convencionales estudias las metáforas utilizando referencias como los lazos familiares y afectivos, que su metáfora sería somos una familia. En el caso de las escuelas privadas, las metáforas hacen referencia a los lazos laborales, que sería ponerse la camiseta. En el caso de la familia sería de forma más permanente, como los lazos familiares son para siempre. En conclusión, lo que podríamos decir acerca de las metáforas es que considero que el uso de la metáfora en la investigación sobre las organizaciones escolares nos abrirían interesantes perspectivas para comprender cómo perciben o representan los diversos sujetos el mundo de la vida escolar. La organización escolar como área de investigación y del conocimiento. Entre varios conceptos de la organización escolar, Hans Thüner en el año de 1923 nos manifiesta que la organización escolar es la disciplina que estudia los modos de interrelaciones de los elementos que intervienen en una realidad escolar, con vista a conseguir la mayor eficacia educativa. Contenido de las organizaciones escolares. Está el elemento material, edificios escolares, aulas, mobiliarios, materiales y recursos audiovisuales. En los elementos personales tenemos el alumnado, profesorado, personas de administración y servicio. Elementos formales y funcionales está el sistema escolar, la planificación institucional, el órgano de gobierno, órgano de participación y gestión, equipos de trabajos y horarios. En el área de investigación se hace una descripción de los aprendizajes básicos sobre los procesos de mejora escolar que se han realizado en los últimos años. En el área del conocimiento es aquella que tiene como objeto de estudio la institución educativa, considerando a la escuela como la integración armónica de los diferentes elementos que la componen. Se preocupa de la instrucción, formación y educación de los escolares, es decir, estudia la escuela teniendo como meta la mejora de las relaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo aspectos de orden políticos y administrativos. Y estas a su vez están regidas por una serie de leyes.
la organización escolar como área de investigación y conocimiento. Antes de abordar este tema, vamos a dar una pequeña conceptualización de qué es la organización escolar. La organización escolar cumple un papel fundamental dentro de un plantel educativo para que el proceso de enseñanza y aprendizaje funcione de una manera eficaz. Se debe partir de un análisis de la realidad en la que se encuentra y fomentar sobre todo la colaboración entre todos los profesionales que participan en la educación de los alumnos. Aquí también se pueden comprender la comunidad educativa, los padres de familias y los docentes. ¿En qué consiste la organización escolar? Esta engloba un compendio de normativas, procesos administrativos y sistemas de gobierno y control necesarios para que los colegios o escuelas lleven un funcionamiento eficaz. La organización por área de conocimiento. Aquí se hace una descripción de los aprendizajes básicos sobre los procesos de mejora escolar que se han realizado en las últimas décadas y se presentan como marco conceptual de la mejora escolar. También tenemos la organización por área de conocimiento. El aprendizaje organizativo de una institución tiene que ver con las situaciones de aprendizaje individual, grupal o institucional que se ha experimentado a lo largo de su desarrollo, ya sean los problemas prácticos o situaciones de formación e innovación vivida. Aquí se puede tomar en cuenta los saberes previos o situaciones que ya han pasado. También con el caudal del conocimiento práctico e innovador. Teoría clásica de la organización y otros paradigmas. Podríamos decir que una teoría de la organización escolar se fundamenta sobre el conocimiento de la institución escolar, en tanto objeto de estudio, analizando cómo deben interactuar los distintos elementos que conforman al centro educativo. Teoría existencialista. Su punto de partida es dar respuesta a las preguntas sobre la existencia o no de una organización escolar. Ausencia de organización. En este grupo encontramos líneas teóricas que plantean una anomía al interior de la escuela, es decir, una ausencia de reglas. Organización flexible. Se plantea la necesidad de poder encontrar un equilibrio entre lo normativo y lo prescrito y lo espontáneo. Organización formal. Esta corriente sostiene que las normas y la autoridad son fundamentales para el funcionamiento de la organización. Teorías clásicas. Conciben la organización como una estructura mecánica en la que las personas son piezas abstractas que posibilitan el funcionamiento del proceso. Teoría de la organización fisiológica. Se basa en un modelo tayloriano de la división del trabajo y la eficacia como garantía del éxito y productividad. Teoría de la departamentalización. Sugiere la delimitación y división especializada de las funciones según las capacidades de las personas. Teorías superadoras y las nuevas teorías. Ponen el foco en la consideración del factor humano y su grado de satisfacción al realizar las funciones o tareas asignadas según las normas en el marco de la organización. El modelo de Gowner da importancia a la existencia de las reglas generales e impersonales para disminuir angustias interpersonales. Teoría interpretativa. Pone de manifiesto la importancia de lo subjetivo y simbólico. Conclusión. Una teoría sobre la organización escolar debería retomar de los distintos enfoques teóricos existentes los elementos más significativos y explicativos, es decir, que permitan estudiar y comprender a la organización escolar desde su complejidad. Modelos de cultura organizativa de los centros educativos. Según Blau y Scott, 1962, los centros educativos se basan al desarrollo de su organización entre el receptor del producto y sus accionistas por el medio del desarrollo de cultura. La cultura organizativa es el marco colaborativo en el que se busca promover los distintos aspectos como la mejora de la enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas. Escuelas públicas versus escuelas privadas. Las escuelas públicas pertenecen al Sistema Nacional de Educación y de cada nación, que se sostienen desde lo económico con los impuestos que abona la ciudadanía. La cartera ministerial de educación es la que se encarga de implementar todas las políticas y proyectos de las escuelas públicas, que son emanadas por el gobierno vigente. Escuelas privadas. Las escuelas privadas no trabajan con las normas del gobierno, las clases las pueden impartir desde casa y los sueldos derivan de los padres de familia.
y por ello las matrículas son pagadas. Esquema de misión y visión y de valores. La misión está fundamentada en su lema de la ciencia y la libertad. La misión es la promoción de la cultura y la formación integral de profesionales que contribuyan a la solución de problemas. La visión de una institución es el futuro de la memoria, el horizonte dibujado por el sólido estímulo de la utopía. Los valores, la justicia, la equidad, la responsabilidad y la coherencia, tanto también el respeto, estos son valores que contribuyen a medio siglo de vida institucional, que recogen nuestra tradición liberal humanística. Los documentos institucionales, que son aquellos que se acercan a la perspectiva de la cultura organizativa, que adquieren en lo especial a la relevancia de normas, organización, funcionamiento y a normas de convivencia dentro de las aulas. Enfoques políticos de la organización escolar. Como primer enfoque tenemos el científico racional o paradigma estructural. Este enfoque se fundamenta en que la realidad es una entidad cierta y observable, capaz de ser estructurada y organizada en un sentido razonable. Por lo tanto, puede ser canalizada hacia el establecimiento de determinadas metas que ayudarán a un mejor desarrollo. Bajo este esquema, la escuela resulta una estructura rígida, donde las funciones, los roles y las normas tienen como fin la socialización y la selección social en un marco ordenado y organizado con la finalidad de promover la eficacia y la eficiencia. Continuamos con el enfoque interpretativo simbólico o paradigma cultural. Este centra su atención en el mundo de los significados y la simbología, que configura las realidades de las organizaciones educativas. Se sitúa en aspectos y sectores cargados de significación, valores y ritos que integran la cultura del centro. La realidad de las escuelas se comprende como un conjunto de símbolos aceptados, construidos, recreados y compartidos por los miembros que integran la comunidad escolar. Y por último tenemos el enfoque sociocrítico o paradigma político. Este enfoque se trata de una perspectiva centrada en una lectura política de las organizaciones, en la cual éstas se presentan a manera de alianzas, pactos, coaliciones, etc., entre distintos miembros o diferentes grupos que poseen unos intereses y ejercen su influencia para conseguir las metas consideradas más adecuadas. La finalidad de este paradigma es profundizar en el análisis de la realidad para conocer por qué se presenta de una manera determinada. De esta forma, se busca poner en manifiesto las contradicciones que se producen en la organización, hacerlas aflorar, reconocerlas y llevar a cabo una intervención directa que comprometa el cambio con el objetivo de transformar la realidad existente. 2.3. Ejes discursivos de la organización escolar en el campo académico. Nos preguntaremos, ¿qué son los ejes discursivos? Es la capacidad que nos permite de seguir adecuadamente en una situación teniendo en cuenta pensamientos e interacciones en el contexto en el que se sitúan. Además, son considerados como un factor clave debido a que dentro de la organización escolar existe una adecuada interacción entre todos los actores educativos, teniendo siempre clara la información que se quiera transmitir. Son aquellos que nos permiten orientar una tarea hacia un punto de vista adecuado para que ello debemos conocer y abordar los diferentes temas de educación que existe dentro de ella en una correcta organización académica. Siguiendo, el rol docente es la función que asume un maestro o profesor, que se trata de un rol complejo que abarca múltiples dimensiones que tiene un efecto importante en la sociedad. El rol del alumno es ser capaz, autónomo en dirigirse, autónomo en evaluarse y autónomo en monitorearse, tener diferentes tipos de habilidades que les permita aprender para toda una vida, saber resolver sus problemas, ser flexible, creativo y responsable. Además de eso, tenemos los ejes estratégicos que abarcan 3 funciones. Como primero tenemos el nivel de desempeño del docente. Según el área creativa y evaluativa del docente del 2012, los niveles de desempeño del docente son 4. Debe ser destacado, competitivo, básico y satisfactorio. Como siguiente tenemos capacidades pedagógicas. En la educación depende una gran medida de niveles del maestro, con los fines y contenidos, teniendo una conciencia moral autónoma en sus propios niveles educadores, ya sea en el entorno familiar, escolar, regional, nacional, incluso internacional. Elementos de una organización escolar. Tenemos un elemento formal y funcional, elementos personales, auxiliares, complementarios y elementos materiales. Por último tenemos la valoración de la exigencia académica. Es el camino para alcanzar la calidad educativa, por ello tienen profesores que eduquen e impulsen a sus alumnos el máximo desarrollo de sus talentos, que implique tanto en el docente como en el profesor, que dé lo mejor de nosotros y que nos enfoquemos por una mejora continua. Estar dispuestos a asumir su tarea y ser más preparados, más comprometidos con la educación.
Los ejes discursivos de la organización escolar en el campo intelectual. El campo intelectual de la educación está constituido por las posiciones, relaciones y prácticas que surgen entre categorías de agentes especializados en principios de comunicación dominantes y en la producción del discurso acerca de lo educativo y sus prácticas. Desde esta perspectiva, las relaciones entre los intelectuales y el campo están reguladas por el sistema de relaciones sociales que median en la producción y más específicamente por la posición del intelectual o intelectuales en la estructura del campo intelectual de la educación. Esto hace que la dinámica del campo se defina a partir de una red de interrelaciones entre una pluralidad de fuerzas textuales, contextuales, históricas. La diferencia entre campo intelectual educativo y campo pedagógico es que el campo intelectual educativo no se le reconoce a la pedagogía existencia más allá del aula y del aparato escolar, y por tanto no se le condena a vivir eternamente en el mundo de la reproducción sin posibilidad de abandonar la pasividad y acceder al mundo del saber productivamente. En tanto que el campo pedagógico le reconoce a la pedagogía una autonomía conceptual, no una dependencia directa de condiciones económicas, lingüísticas o culturales. De este modo, es posible pensar que el campo pedagógico puede asumir las propias determinaciones tanto lingüísticas como culturales, económicas e históricas. El sistema intelectual moderno se entiende como el producto de los avances técnicos y la cultura. Los intelectuales modernos constituyen una fracción que sobrepasa la noción delimitada en función y contenido del intelectual tradicional o gran figura ubicado en el contexto de la vieja clase media. Al concepto de clase media le han sucedido conceptos que procuran dar cuenta de una nueva realidad sociocultural. Hablar sobre el tema 2.3.1, las organizaciones escolares en la sociedad del conocimiento informatizado. Bueno, las organizaciones del conocimiento informatizado son sistemas grandes compuestos de subsistemas interrelacionados. ¿Esto qué quiere decir? Que las organizaciones son conceptualizadas en forma útil como sistemas diseñados para lograr metas, objetivos predeterminados por medio de la gente y otros recursos que se emplean. Voy a dar un pequeño resumen sobre la aparición de nuevas formas de organización social. Bueno, esta determina cambios que efectúan los sistemas sociales, por lo tanto también al sistema educativo. En la década de los 90 aparece la valoración de la materia, por encima de otros rasgos de capitalización de las organizaciones, abarcando ámbitos profesionales y académicos de gran relevancia, por lo que se ha revelado como importante impacto en foros y enfoques modernos de la educación. La llamada sociedad del conocimiento ha puesto énfasis en el que el conocimiento son el factor más importante de los procesos tanto educativos como económicos, sociales en general. Tenemos cómo enseñar. Diseñar, bueno, tenemos como implementar el acto didáctico de una forma diferente a la que veníamos utilizando hasta ahora, ya que siempre se ha manejado un sistema tradicional. Como siguientes puntos más relevantes a mi consideración, escogí la de la transferencia de conocimientos a la transición de los mismos. Bueno, esta de aquí dice que para el profesor con potencial de profesor mirador a la capacidad de esta para aprender a las demandas del alumno, que en vez de aportar al profesor otras experiencias nuevas y demanda atenciones educativas hacia sus necesidades concretas. Tenemos como segundo punto enseñar el proceso de la información recibida. Esto nos dice la capacidad de organizar el conocimiento, de saber dónde integrar los nuevos saberes de la conexión de los saberes anteriores. El aprendizaje selectivo, rápido, derivado del sobreabundancia de información, por un lado, de la velocidad con la que se obsoleta, por otro, a la capacidad de seleccionar, criticar y valorar. Gracias. Los cambios esenciales en la organización de los centros educativos, pues Ecuador ha experimentado profundos cambios sociales cuyo punto de apoyo ha sido la educación. Desde el 2007, la reforma educativa, a la que el gobierno en ese entonces denominó Revolución Educativa, ha pretendido vincular estrechamente las necesidades sociales con el desarrollo de políticas educativas de un marcado carácter inclusivo. El presupuesto en educación se incrementó en estos años, pasando de $1.088 millones en el 2006 a $3.867 millones en el 2012. Se le dio mucho más énfasis en la educación. Todo esto para satisfacer el objetivo que era brindar o es brindar educación de calidad e inclusiva. Todo esto se realiza un análisis descriptivo de las normas que subyacen a los cambios en el sistema educativo del Ecuador
y de algunos datos claves que dan cuenta de la efectividad de dichos cambios. Todo esto enmarcado en el contexto social multicultural de Ecuador, también en las políticas de inclusión y educación inclusiva del Ecuador, ya que desde hace relativamente pocos años, el gobierno impulsa políticas sociales y educativas con un marcado carácter inclusivo. Todo esto para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, incluidas las personas vulnerables. Dentro de todo esto encontramos también el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual se inspira en la cosmovisión indígena presente en los pueblos originarios. La palabra buen vivir, que en quichua sería traducido a Sumat Kasai, que significa armonía entre la realización ideal y hermosa del planeta y la vida digna o la vida sintonizada con la naturaleza. Todos estos cambios que surgieron durante estos últimos años dan testigo a lo que nosotros vivimos actualmente en educación. También no solamente los estudiantes se favorecen, sino los docentes, ya que por medio de esto reciben cursos de formación continua durante todo el año.